Pero, Pues nada, vamos a empezar. Guille, preséntate. ¿Qué tal? Soy Guillermo, para quien no me conozca. Tengo inclinaciones principalmente social anarquistas, con algunas trazas del comunismo. No comulgo mucho con lo que es la filosofía de Marx, que creo que hace una mala interpretación de Hegel, pero en cuanto a no sé, en calidad de historiador o de figura política, pues sí que me interesan varias cosas que creo que se pueden incluir en una revolución o en una reforma político-social. Pero principalmente, pues soy más heredero de posiciones más liberales, liberales no tanto económicamente como socialmente. Vale, pues yo me presento yo me llamo Jaime. Yo sí que soy marxista, totalmente. Creo que sí que Marx sí que hace una buena interpretación. Y también soy leninista, como no queda otra, desde que existe el imperialismo. Lenin adapta el marxismo a esa nueva situación social. Y creo en el socialismo científico, empírico y que se puede conseguir. Hemos dividido el debate en tres bloques. Aunque los bloques, ya verás que nos vamos a vamos a estar ahí para arriba, para abajo. Vale, el bloque uno, fundamentos y conceptos básicos. ¿Qué consideramos por materialismo? El materialismo es la teoría que mantiene que una concepción científica del mundo, la materia produce las ideas y existe independientemente de estas. El materialismo dialéctico, en base a la historia, busca dar respuestas empíricas, al igual que la biología la da sobre la vida. A ver, lo importante aquí es diferenciar el materialismo del idealismo, que lo vamos a ver después, y cuáles son sus características. ¿Vale? Los materialistas defendemos que el mundo existe fuera de lo que conozcamos. Que no lo conozcamos no significa que no exista. Nosotros solo tenemos capacidad para descubrir. ¿Vale? Y tanto las leyes de la ciencia como las leyes de la ciencia social, o sea, como la dialéctica en el marxismo, nosotros solo podemos conocer esas leyes y utilizarlas para conseguir lo que queramos. Pero nosotros no podemos modificar las leyes que existen en el mundo desde siempre, desde que la materia es materia. ¿Vale? Sobre el tema de, pues, ¿no? De que las leyes también, o sea, una base del materialismo es que las leyes son conocibles, que se pueden conocer, que no lo conozcamos no significa que no lo podamos conocer. Quiero decir, en la Edad Media había muchas cosas que no conocíamos, con el avance de la ciencia la hemos podido conocer, ¿vale? El materialismo, bueno, a eso a seca. Luego ya empezaré con el materialismo histórico, que lo tengo todo junto ya en la siguiente pregunta. Bueno, realmente yo también soy materialista, no comulgo con el materialismo de Jaime. El materialismo dialéctico es monista, considera el arjé como una única existencia, ¿no? Digamos, dadora, concesora, creadora, como quieras llamarlo, de todos los demás. Yo estoy más de acuerdo, aunque no en todas las materias, con el materialismo filosófico, que es pluralista, que de igual manera se contrapone al idealismo, entiende que la materia se puede, digamos, compartimentar una pluralidad radical, ¿no? De tres elementos. Uno sería la realidad externa, que no tiene por qué ser solo corpórea, es decir, cosas como, por ejemplo, las ondas, los campos electromagnéticos, el espacio y el tiempo, no son corpóreos, pero sí que son materiales. Quizá muchas veces hay como esta concepción un poco errada de que materialismo es igual a concebir que todo lo existente es corpóreo. La siguiente forma o elemento de la materia sería las vivencias internas, ya sea nuestras o de los otros. Es decir, también constituyen una parte, digamos, no indisoluble, pero sí no se puede, digamos, excluir de lo que entendemos por realidad. O sea, cosas como, por ejemplo, el dolor, es decir, las vivencias psicológicas internas que tenemos, que no son tanto ideas, porque por ideas podríamos entender, por ejemplo,
cosas como causa, efecto, Dios, incluso realidad, pero no así las vivencias internas. Y en tercer lugar, las esencias o estructuras, que esto sí que son ideas, o sea, ideas, que no hay que entenderlas como eternas, pero sí atemporales y espaciales. Es decir, si por ejemplo entendemos que un cono es el resultado de un giro de un triángulo rectángulo sobre uno de sus lados, da igual, geométricamente hablando, hablar del tiempo que tarda esa estructura geométrica en darlo, ¿no? Eh, es un poco, bueno, una concepción kantiana pues eso, las estructuras que forman parte inmanente, parte inexorable de la realidad. Entonces, dicho esto, también digamos que tiene sentido hablar de realidad y de materia en tanto que nosotros somos sujetos operatorios, es decir, concatenamos una serie de operaciones básicas, ¿no? Que cuando tienen un propósito que digamos que es fijo, constituyen las técnicas para luego, cuando descubrimos cuál es, o sea, por qué las estructuras, las leyes que rigen esa técnica conforman las ciencias, pues eso, somos sujetos operatorios noseológicos. Es decir, concibo que las cosas no son absolutas en sí, sino en tanto que nosotros somos perceptores de esas mismas cosas. Esto no implica aceptar que las cosas no existan, ni siquiera que las cosas existan independientemente del sujeto, pero incluso en esa perspectiva, pensar un poco que tiene sentido solo hablar desde nuestra posición de sujeto, bueno, tiene una serie de propiedades, utiliza lo que se llama la razón para conocer el mundo que tiene a su alrededor, o mejor dicho, para construir, ¿no? En base de nuestras propias capacidades y limitaciones del mundo, como hay otras especies vivas que tienen también sus limitaciones, ¿no? Para conocer el mundo. Igual que nosotros no podemos, por ejemplo, percibir los colores ultravioletas o infrarrojos, hay otras formas de vida que sí lo hacen, y eso no quiere decir que eso no exista, simplemente que desde nuestra perspectiva, por lo menos en un primer momento, aunque luego sí que podamos, digamos, tengamos herramientas para saber que existen, pero no podemos, digamos, percibirlo sensorialmente, mediante los sentidos. Cuando tú dices que el tema de que lo que no corpóreo puede ser material, obviamente sí, existe la electricidad, existe, o sea, no corpóreo puede ser hasta el aire si nos ponemos. Pues obviamente todo eso existe, tenemos wifi, tenemos electricidad y en eso estoy de acuerdo. Bueno, sobre lo segundo, el tema de los sentimientos como realidad material. Yo pienso que sí, que los sentimientos existen. Obviamente, lo que nos hace sentirlo es entre comillas, lo que está fuera, ¿no? Por así decirlo, la materia, según lo material, tenemos nuestra idea y nuestros sentimientos. Según lo que hay fuera, sentimos o tenemos nuestra idea. Por ejemplo, en sentimientos, bueno, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el racismo, ¿no? El racismo existe. ¿Qué es lo que hace que exista el racismo? ¿Vale? Yo para mí son las condiciones materiales que existen en el mundo, ¿vale? En este caso las condiciones de clase, ¿vale? El racismo no existe de una forma inligada a eso. Incluso los más racistas de extrema derecha, cuando ven a un gran jugador de baloncesto, aunque pueda ser negro, no tienen ningún problema con él. El problema está, fundamento, lo que es el kit de la cuestión, es un fundamento de clase, ¿vale? La sociedad que ha conseguido progresar más, por así decirlo, que ha sido Europa, Estados Unidos y tal, ¿no? Que ha conseguido conseguir un mayor progreso y las clases sociales están más avanzadas, lo que crea esa idea discriminatoria hacia los negros en base a los intereses que tiene la gente que tiene el poder.
en base a que si el mundo fuese al revés y la zona rica fuese África y África tuviese fábricas en Estados Unidos y explotando a la gente como a lo bestia, como ocurre al revés, existiría un racismo inverso. Pero el racismo no, o sea, todas las ideas y todos los escritores racistas, todas las ideas racistas, supremacistas y tal, existen, existen porque hay diferencia material y porque hay clases sociales. Entonces yo todo lo ligo a eso, a que primero está la materia y después están los sentimientos y la idea en base a la materia. Bueno, respecto a eso, creo que te has adelantado un poco. Digamos, puntualizar que no hablo de los sentimientos, sino de las vivencias internas. El dolor no es un sentimiento, no es sentimiento alguno, se siente, pero digamos no entra dentro de la concepción habitual que entendemos por sentimiento. Con el caso del racismo, creo que ya te has adelantado un poco más. Sí que es cierto que muchas veces existe una aporofobia, es decir, una aversión, un rechazo al pobre y no tanto a una persona por su raza, pero hay que recordar, por ejemplo, que hace no mucho en los discursos coloniales no existía tal aporofobia. Es decir, los discursos coloniales, los más conservadores, decían que, bueno, que la raza negra era una raza inferior simplemente porque compartía mayor similitud morfológica con los monos. Es decir, se pueden encontrar escritos de bueno, gente en el Congreso diciendo tal cosa, ¿no? Y eso no tenía ninguna implicación, digamos, de clase, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que esas ideas surgen por la necesidad de que una clase continúe manteniendo su poder sobre otra. Como materialmente existen diferencias de clase, se crean ideas para seguir manteniéndolas, que puedan ser colectivas o individuales. En este caso es una idea colectiva. Pero yo sí que pienso que lo fundamental, o sea, el problema principal, la contradicción principal es la clase. Y esa clase se crea en la idea racista, supremacista, para el imperialismo, ¿no? Para poder tener una dominación militar y económica sobre África, pues se crean ideas que puedan ayudar a esos intereses. Son ideas basadas en esos intereses, para mí. Vale, vamos a dejar por un momento esto aparcado aquí porque nos estamos adelantando mucho. Simplemente decir que hay que recordar, por ejemplo, que la URSS hizo una persecución de los homosexuales. Quiero decir, y sus ideales eran justamente los de la destrucción de la clase burguesa, quiero decir. Y eso no quita que pudieran tener signos o presentar actitudes homófobas. Para nada. Pero bueno, lo tocaremos un poco más adelante. Sí, Si quieres, vale. pasamos a la siguiente pregunta. El idealismo básicamente es la posición filosófica, ontológica, que cree en las existencias de realidades inmateriales independiente de los objetos materiales. Eso es muy importante. Porque no es que todo procede de la materia, es cierto, pero como he defendido al principio, hay tres formas de materia distintas. Y de lo que se queja el materialismo filosófico respecto al idealismo es que concibe que hay ideas que, digamos, existen independientemente de su paralelo o su objeto material, ¿no? Por ejemplo, es lo que se llama, me ha venido ahora la palabra, hipostasiar. Es decir, es lo que creía, por ejemplo, Platón, más o menos, porque en la última etapa Platón, digamos que encontró él mismo los fallos de la teoría del mundo de las ideas, pero es lo que creía Platón, de que, en fin, existe, digamos, un mundo original, digamos, plagado de ideas, de las cuales luego nosotros, al tener, digamos, nuestra alma, al haber estado, al estar en un cuerpo aquí, pues de alguna manera nosotros podemos tener las nociones de esas ideas perfectas, inmutables, etéreas que existen en el mundo terrenal, que son como copias imperfectas de lo que existe, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de hipostasiar, estamos hablando de que, por ejemplo, cosas como atributos, ideas como lo rojo, no existe independientemente de una causa material, sino al contrario, son consecuencias de las causas materiales. Es decir, no existe la rojedad de objeto que podamos encontrar en el mundo. Sin embargo, sería estúpido negar que existen las cosas rojas. Y Pero el orden, quiero decir, para mí el orden es importante. Hay elementos de tu pensamiento que a mí me parecen idealistas y no materialistas, porque de una perspectiva del materialismo histórico de Marx y tal, ponen la idea, crea la materia. El rojo existe porque la idea del rojo existe porque materialmente hay un color, los rayos de luz cuando rebotan en ese pigmento se ve de una forma concreta y como materialmente existe eso, se crea una idea, que es la rojedad o el rojo. O sea, para mí lo importante es el orden. La materia está antes que la idea. La idea no crea materia. bueno, epistemológicamente, a ver, voy a ir por partes. Epistemológicamente está claro que nosotros no. Es que aquí hay un error de, digamos, no categorial, pero sí en cuanto a disciplinas o ramas. Una cosa es la ontología, una cosa es lo ontológico, es decir, la existencia de lo que concebimos como la realidad, incluso lo que es la misma realidad, que en principio es metafísica, ¿no? Pero en esta época metafísica se suele utilizar para ontologías desfasadas o erróneas. Una cosa es la ontología, las cosas que existen, y otra cosa es la epistemología, que ahora se conocería como nosiología, que son cómo percibimos, cómo adquirimos el conocimiento. Entonces no es lo mismo, digamos, tener una posición materialista o idealista que es ontológica de la existencia de las cosas que tener una noción sí, una noción racionalista o empirista, que es epistemológico. O sea, no mezclemos churras con merinas. Quiero decir, evidentemente, y con eso estoy completamente de acuerdo con Kant, a pesar de que él es idealista trascendental, pero es que aquí no estamos hablando de idealismo, no estamos hablando de realidades inmateriales, del yo trascendental, de la existencia de Dios, ni nada así. No estamos hablando de nociones ontológicas, estamos hablando de epistemológicas. En lo que yo estoy de acuerdo con Kant es que en haber aunado, digamos, parte de la disciplina racionalista, que viene de Descartes, y parte de la disciplina eh, idealista, que viene, por ejemplo, de Berkeley, que me parece un filósofo nefasto, pero en fin, amén de eso. Lo que hizo Kant es, digamos, unir las dos partes más lógicas de esas dos tendencias o de esas dos corrientes epistemológicas, que evidentemente, como tú dices, necesitamos la percepción para conocer. Es lo que él hablaba de causas, no sé si son causas, no sé si es el término concreto, pero a posteriori y a priori. Es decir, mucho de nuestro conocimiento está basado, bueno, mucho, algún conocimiento nuestro está basado en cosas a posteriori, es decir, en aquellas cosas que necesitamos eh, los sentidos para conocerlo. Pero hay otras que pueden ser conocidas a posteriori, es decir, no necesitamos los sentidos para conocerlas, o sea, no hace falta para absolutamente nada. Y ahora mismo no me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero te lo puedo decir. Causa a posteriori sí, ¿no? Por ejemplo, cosas como el color rojo, ¿no? O la temperatura que pueda haber en el agua o en el ambiente, en cualquier cosa. Son cosas que no se pueden conocer si no es a posteriori, es decir, por la utilización de los sentidos. A ver, yo pienso por lo que te he escuchado que algunas cosas en tu forma de, quiero decir, al entender el tema este de la materia, en cierta forma sí que le da mucha importancia al pensamiento individual o a la capacidad individual para crear, aunque dentro de unos márgenes, la realidad. Y a mí sí que me parece un poco eso, individualista por una parte y por otra parte, digamos que lo llaman materialismo,
al final sí que estás poniendo al hombre la posibilidad en mayor o menor medida para que la idea cree materia o cree algo, por así decirlo, material. No, O ni sea, siquiera. como construcción a lo mejor, quizá como que el hombre sí que puede, el tema de que las construcciones sociales, ¿no? A lo mejor que la idea, una idea de una construcción puede verse reflejada en la realidad. No hay creación material. Quiero decir, en todo caso sería una, una conversión o una utilización de la propia materia o de las propias herramientas materiales. Incluso un idealista, habrá alguno que otro que no, pero incluso un idealista no piensa que se pueda crear materia. Quiero decir, es algo un poco absurdo, ¿no? Eh, Sí, la verdad es que Puede sí. ponerse en esa tesitura, si por ejemplo habla de Dios, ¿no? Entiendo, pero no del ser humano, ni de nada, digamos, que habite el planeta Tierra, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, volviendo al caso de antes, para hacer hincapié en lo de las proposiciones a priori y a posteriori. El ejemplo, a ver, cuéntame. Eh, los cuerpos son pesados es, digamos, una proposición a posteriori, porque en esa misma proposición, de esa misma proposición, no puedes saber que los cuerpos son pesados. Sin embargo, de cosas como los cuerpos son extensos, son conclusiones a posteriori, porque la propia palabra cuerpo, digamos, requiere la extensión. O sea, no hace falta utilizar las percepciones sensibles para concluir que el cuerpo es extenso, porque en la propia concepción de cuerpo está la extensión. Evidentemente, no podríamos hablar de cuerpo sin percepciones sensibles, evidentemente, pero eso no quita que no hace falta que recurramos a ellas para cosas como, por ejemplo, la sentencia, eh, el cuerpo es extenso. Está encerrado en la propia definición de lo que es cuerpo. O sea, yo sí que pienso, es que te voy a decir lo mismo, que sí que la extensión puede ser a priori posterior y tal, pero está basado, al fin y al cabo, puede ser una idea sobre otra idea, pero la parte principal es material. O sea, lo primero es material. En eso, pero es que no es que la parte principal sea material y todo devenga de lo material, es que es una de las formas de la materialidad y es perfectamente compatible con el modelo material. Es decir, la materia no solo se tiene que aplicar a los objetos tanto tangibles como científicamente incorpóreos, como hemos hablado, por ejemplo, los campos, las ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. No, cosas como, por ejemplo, el razonamiento es una cosa que no entra dentro de esa categoría. Evidentemente, existen unos impulsos eléctricos del cerebro que hace que podamos utilizar el razonamiento, pero eso no quiere decir que podamos englobarlo como en una única materia indivisible, única, porque además si pensamos así, casi siempre vamos a tener que acudir a la idea de una única sustancia, del monismo. No hace falta que sea Dios, puede ser la naturaleza o cualquier cosa. Es decir, si nosotros concebimos que todo, o sea, que la materia es una única cosa de lo que viene todo, de lo que procede todo o de lo que emerge, hay que concretar qué es esa cosa. Porque si convergemos en que es una, ¿vale? ¿Qué es esa cosa que después hace que venga todos los demás? Porque cuando hablamos de la dialéctica, me estoy adelantando de nuevo, pero cuando hablamos de la dialéctica, evidentemente son ideas que nacen de la concepción heracliteísta del cambio. Es decir, de que una cosa, digamos, cambia a otra y contiene su negación en el propio cambio, ¿no? Es decir, Sí, la las dialéctica. leyes de la dialéctica. Entonces, vale, pero aún así, eso es una noción epistemológica. Lo que hay que concretar es, vale, si tú dices que todo viene de una materia única, indivisible, inmutable, digamos. Yo no he dicho indivisible e inmutable, pero la materia sí que está antes de la idea. O sea, yo es que, o sea, inmutable, indivisible, el razonamiento es una idea, la idea del razonar.
pero existe porque hay un cerebro con inteligencia, no sé. Por eso estoy defendiendo lo inmutable. Es que, ¿cómo voy a estar defendiendo lo inmutable? Lo único que defiendo no es que sea inmutable, sino que las leyes sí que lo son y que no podemos cambiar las leyes. Que Y tenemos sin que utilizar embargo, esas leyes para lo que queramos. Porque la gravedad, tú puedes estar en contra de la gravedad. Pero como no, pues defiende una postura en contra de la gravedad, pero dentro del marco científico y empírico, porque si no te estás yendo al idealismo. Y, o sea, obviamente si te tiras de un quinto te mata. Es que al final, o sea, sí es verdad que me estás dando unos desarrollos superiores a la capacidad que yo tengo para desarrollar a nivel filosófico, porque no es mi fuerte, pero yo no veo elementos de idealismo, en mayor o menor medida. vale, en primer lugar, eh, evidentemente yo lo que pienso no es que el pensamiento o las ideas vengan después de la materia, sino simplemente son un elemento distinto de la materia. Quiero decir, no es que precedan, o sea, que la materia preceda a las ideas, sino simplemente que las ideas, o bueno, más que hablar de ideas, digamos, las propiedades, o como quieras llamarlo, son, es una forma de la materia y es una herramienta humana. Luego también apuntar a que evidentemente tú tienes la noción de que la realidad se descubre, yo no, yo tengo la noción de que la realidad, el ser humano crea su realidad. Eso no quiere decir que sea una creación arbitraria, pero en el momento en el que utilizamos ya un lenguaje, estamos creando nuestra realidad. Pero, Evidentemente, nuestra realidad para dar explicación a aquellos fenómenos que percibimos en todo este caos fenoménico, valga la redundancia, que es realidad, y a partir de esa realidad construimos un mundo, que es lo que es la ciencia. Por ejemplo, el H2O no es el descubrimiento del agua, sino es la construcción química del agua. El ser humano no pero sí que descubre. descubre. Quiero decir, el H2O, tú coges agua en un microscopio y el microscopio te va a salir unas moléculas de una cosa, unas moléculas de otra. O sea, hidrógeno te va a salir, obviamente, y eso, todo eso son elementos materiales. Pasa lo que te haya fumado, Guillermo. Ahora te lo paso. Pues, ok, pues vamos, sí, vamos a continuar. Vamos a continuar. La siguiente pregunta era el ¿qué ¿Qué es el marxismo? es? Sí, ¿qué es el marxismo? Esa te la dejo en. Me Está a deja, tu total disposición. me la dejas para mí, ¿no? A mí la pregunta del materialismo histórico, ¿vale? Creo que es antes que el marxismo. El marxismo coge el materialismo histórico, ¿vale? Y con esas leyes que creemos que son científicas y físicas, por así decirlo, las utiliza para construir, o sea, una idea en el marxismo. Hay una idea que es, pero, o sea, la idea del comunismo es una idea, pero es una idea, por así decirlo, es un idealismo moral. Quiero decir, es una idea, pero moralmente queremos llegar a esto, entonces lo que utilizamos es la ciencia material y tangible para llegar a eso, ¿vale? Quiero decir, en eso sí que los marxistas somos idealistas, pero no es el idealismo físico, sino un idealismo. Perdona que te corte, Jaime, pero es que eso no. O sea, el idealismo no tiene nada que ver con eso. Quiero decir, que Es un. creo No, que hay pocos. no Creo es que hay una. pocos materialistas, si no ninguno, alguno habrá, que acepten que las ideas no existen. Claro, 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 es que las ideas existen. O sea, la idea del comunismo es una idea que utiliza el materialismo histórico, que el materialismo histórico se basa en las leyes de la dialéctica, que los marxistas defienden que son científicas y además reta a quien sea a rebatir las leyes de la dialéctica. Quiero decir, efectivamente, si quieres ir en contra de la ley de la gravedad, pues lo que tienes que hacer es coger la ciencia y proponer una alternativa a un suceso que se ve en el exterior diferente a la gravedad, ¿vale? Pero lo que no puedes es estar en contra de la ley de la gravedad per se. Porque obviamente si no sería absolutamente idealista, ¿no? Entonces, el marxismo utiliza el materialismo dialéctico para llegar a un ideal que sería el socialismo científico, el comunismo, ¿vale? Y cree que esas leyes de la realidad son leyes científicas.
la primera ley de la dialéctica, la del movimiento, que tú la conocerás, que todo está en continuo cambio, ¿vale? Que nada es estático, que no se puede analizar las cosas de una forma separada una cosa de otra, sino que todo está conectado, ¿vale? Por ejemplo, esa ley está en contra de la lógica, que la lógica sí que dice que, que entre dos opciones la tercera debe siempre, o sea, no debe excluirse. Por ejemplo, lógica de per se. Stalin era un dictador, las dictadores son malas, Stalin era malo, ¿vale? Eso sería una concepción lógica que en la dialéctica pues no la defenderían, porque la dialéctica entra en todo el contexto, o sea, todo es mucho más global. Y esa es la primera ley de la dialéctica. Luego está la ley de acción recíproca, eso, esa es la segunda. Es que todas las leyes dialécticas están relacionadas. La ley de acción recíproca, todo está relacionado, no se puede analizar de forma aislada, ¿vale? Lo como he explicado. La tercera ley, la ley de la contradicción. La cuarta ley, la ley de la transformación de cantidad en cualidad. O sea que eso es un análisis histórico de que existen, por así decirlo, ciertos progresos cuantitativos que luego llevan a uno cualitativo mucho más grande y de golpe, ¿vale? Y todos los cambios de proceso, sociedad esclavista, sociedad feudal, todos los cambios en proceso de producción se han desarrollado de esa forma. Sí, desarrollalo todo. El materialismo histórico para un marxista es la ciencia de las leyes generales que rigen a la sociedad. Es una teoría científica. O sea, trata a la ciencia social como una teoría social, o sea, como una teoría científica y empírica, y que explica el desarrollo de esa sociedad. La historia y los fenómenos sociales, sin descubrir las leyes del desarrollo de la sociedad, no se puede aspirar a transformarla. Si no, efectivamente, ¿vale? Si no conocemos esas leyes que existen en la sociedad, no vamos a poder transformar la sociedad. Es imposible. Para ir al espacio no podemos tener en cuenta la ley de la gravedad. ¿Me entiendes? No podemos ir al espacio por quererlo, sino que utilizamos la ley de gravedad. Pues esto es lo mismo. Necesitamos conocer las leyes de la dialéctica porque son leyes científicas, y utilizando esas leyes podemos llegar a nuestro objetivo. El materialismo histórico da solución a relaciones entre el ser y la conciencia social, entendiendo que la conciencia social determina al ser social, y permite entender que la historia como un desarrollo progresivo. O sea, en contra de. Luego, a ver, podemos hablar de metafísica también, pero en contra de la metafísica que habla, pues eso, ¿no? Nada cambia, no se puede hacer nada, todo es igual. Esto Eso es es. mentira. Esto. ¿Eh? Porque Heráclito hizo metafísica y justamente la metafísica de Heráclito, al contrario que la de Parménides, Vale, es vale, que sí. todo está O sea, constante no cambio. todos los metafísicos, igual que no todos los idealistas, hay idealistas que creen que la idea de Dios, y que Dios como ente creador de idea, o sea, de espíritu, de idea, crea las cosas, y hay idealistas que piensan que el ser humano crea cosas. O sea, quiero decir, hay diferentes tipos de idealistas y diferentes tipos de metafísicas, ¿vale? O sea, o sea, eso es cierto. O sea, no todo el mundo, obviamente, un posmoderno para mí es un idealista y un creyente también, pero son dos tipos de idealismo diferentes. O sea, pero bueno, efectivamente, o sea, yo no he dicho que solo sea eso, que el materialismo Claro, pero quiero histórico. decir, vosotros estaríais haciendo también, bueno, no metafísica como ahora la entendemos, porque ya digo que metafísica ha quedado relegado a ontologías caducas, erróneas, pero sí que es, o sea, es principalmente metafísica, ¿no? Aunque digamos que bajo una concepción más moderna, ontológicamente hablando, ¿no? Vale, pues eso. He definido más o menos el materialismo histórico, y que el marxismo utiliza las leyes de la dialéctica y la utiliza de forma científica para conseguir el ideal del comunismo. Bueno, dime, ¿qué quieres responderme? Vale, antes de entrar a hablar de esto, porque como ya creo que estaríamos saltando al punto de se pueden ofrecer alternativas que no hundan sus raíces en el materialismo dialéctico, es decir, Vale, como sería interesante que lo siguiente para la contraargumentación saltáramos ahí, pues simplemente voy a exponer brevemente qué es el anarquismo y bueno, y el anarcocomunismo, ¿no? ujú, Bueno, el anarquismo
básicamente es una filosofía política, además de un movimiento político, o sea, respecto a eso comparte con el marxismo, que también es un movimiento político y una filosofía política que en primera instancia rechaza cualquier forma involuntaria porque no ha nacido de la voluntad de los individuos y coercitiva porque, bueno, digamos que viene bajo la coacción, es decir, el forzar la voluntad y la conducta de alguien de jerarquía. Es decir, la jerarquía, un anarquista, sea de la índole que sea, la va a ver como una forma involuntaria y coercitiva de opresión. Pero Y luego, por tú tanto, crees a eso, consecuencia. ¿Qué? tú crees eso, que una Sí, jerarquía... sí, yo creo, evidentemente, porque además, digamos que es el punto principal entre un comunista y un anarquista. Quiero decir, ambos quieren lo mismo, simplemente que el anarquista no, no cree que sea necesario o piensa que utilizar, o, bueno, servirse de una dictadura del proletariado, lo único que haría sería sustituir un sistema de opresión de clases por otro, simplemente. Y de hecho, me estoy adelantando de nuevo, pero a la vista está, es lo que ocurrió en la URSS, ¿no? Cuando Stalin llegó al poder, pues escaló y justamente se convirtió en la clase opresora del proletariado, es decir, dejó de ser proletariado. Pero bueno, eso lo comentaré, lo hablaremos más tarde. Vale, vale, vale. Y digamos, a consecuencia de esto, de rechazar estas formas jerárquicas, de creer que la sociedad no se debe regir por ninguna jerarquía, se muestra escéptico, contrario, combativo ante la autoridad, cualquier forma de autoridad. Es conocido la consigna de all cops are bastards, todos los policías son bastardos y justamente, digamos, que ejemplifica muy bien el pensamiento anarquista ante la autoridad. Y también, digamos, para no entrar mucho en materia, pero digamos de manera sucinta, como una pinceladita, lo dejaré, justamente cualquier brazo autoritario estatal, pues es una manera que utiliza el Estado para perpetuar esa jerarquía, esa digamos, dominación a los oprimidos, que otra diferencia con respecto al comunismo clásico es que para el comunismo clásico, o sea, el proletario siempre es el oprimido, por eso está de acuerdo con la dictadura del proletariado y piensa que mediante eso lo que se va a conseguir es la eliminación, la erradicación de clases y por tanto del Estado. No, no, no. O sea, sí, el proletario obviamente está oprimido, pero obviamente bueno, en el socialismo, el proletario no es, ya no es la clase oprimida, sino es la clase dominante, que es la grandísima mayoría de la sociedad, en base a una minoría que sería la oprimida, que sería la burguesía. Y el socialismo es el paso de acabar con eso. Sin embargo, Yo creo que en la práctica, o sea, en general, el tema de anarquismo y tal, yo creo que en la práctica eso no funciona. Creo que se ha demostrado que no funciona. Creo que se ha demostrado en base a Marx, ya contestaba a los anarquistas con el tema de la Comuna de París, ¿no? Lo que pasó allí, que eso no funciona y lo vamos a ver más adelante, pero por poner un par de ejemplos, cuando veamos el tema de la violencia y la historia del proletariado, lo vemos. Por poner un par de ejemplos, en la guerra civil, los anarquistas con los trotskistas, que más o menos decían lo mismo sobre el tema de Stalin y la URSS, se cogían al bando como querían hacer como veían, quiero decir, el Partido Comunista de España decía, tenemos que conseguir un mando único para ganar la guerra. Y los anarquistas, como veían que si ganaban la guerra los comunistas iban a establecer iban a intentar establecer una dictadura del proletariado con el apoyo de Stalin, no tenían otra cosa que en mitad de la guerra civil coger a las tropas republicanas y tener batallas en zonas republicanas. Que eso pasó en Barcelona. Y murieron miles de personas entre bandos de la guerra civil, del POUM y, o sea, de los trotskistas anarquistas y del partido, y principalmente y de las fuerzas que apoyaban al Partido Comunista de España.
Quiero decir, para mí esas ideas en la historia se ven que no han fracasado y que lo que han hecho, si acaso, es impedir que la clase obrera tome el poder. Por lo tanto, me parecen ideas que ahora, actualmente, con el conocimiento que tenemos, un marxista-leninista debe combatir. Porque tenemos toda la historia que nos demuestra que esas ideas son contrarias a que nosotros podamos conseguir el poder y conseguir la emancipación de nuestra clase. Vale, respecto a eso y antes de pasar al siguiente punto, una preguntita. Tú, es decir, ¿qué crees, qué opinión crees que le merecía a Marx y bueno, sí, más a Marx que a Engels, a Marx la Comuna de París? Marx fue efectivo al principio, porque no pensaba ni siquiera pensaba que fuesen a conseguir el poder. Luego, cuando consiguieron el poder, la apoyó absolutamente de Ya, forma. pero estoy hablando después del análisis Sí, posterior. vale, el análisis posterior, efectivamente, él estaba en contra al principio, en el sentido de no de los comuneros, sino de que no iban a conseguir el poder desde lo que ellos partían. Sí que lo consiguieron el poder, pero cuando consiguieron el poder le duró poco porque de ahí surge la idea de la historia del proletariado. Eso acaba muy mal, muy mal. O sea, acaba muy mal y muchísimos, miles de obreros fueron asesinados. Pero ¿por qué acaba mal? Acaba mal porque al no reprimir a la clase burguesa, cuando volvieron más fuertes o sea, ¿Y qué sería dejaron, no reprimir a la clase burguesa? Porque lucharon con uñas y dientes con cualquiera que entrara. De hecho, no cuando... deberían bueno, a las clases, a la burguesía y a las tropas al ejército y a los que a todo el sistema, o sea, al sistema del Estado que había allí, que estaba a favor de mantener a la clase burguesa en el poder, lo que hicieron fue echarla de allí, que se pudiesen ir libremente y ya está. Entonces, Ya, pero eso es vinieron. una interpretación sesgada de la historia. Es una interpretación sesgada. Es decir, porque estás poniendo en la actitud de aquellas personas la posición de voluntad de, bueno, que se vayan. O sea, nosotros, quiero decir, hay que entender Eso es que que fue era lo, un fue lo momento que muy hicieron. convulso. Fue lo que hicieron. Pero hay que entender, pero no tenía Pero por qué no, ser pero el voluntariamente. problema no es el movimiento. El problema, o sea, el movimiento y tal. El problema es los hechos. O sea, lo que pasó realmente allí, las ideas que estaban detrás de lo que pasó allí, porque las ideas comunes no era el marxismo-leninismo, las ideas comunes eran crear una democracia para todos y todo eso, ¿no? Y que todos eran iguales y tal. O sea, y no había que tener ningún tipo de represión con los elementos anteriores que habían tenido el poder, la burguesía, y ni con el ejército ni nada. Esas eran las ideas que tenían los comuneros. Vale, pero la pregunta que te he hecho antes respecto a esto es que tanto Marx como Bakunin, ambos, se atribuyeron el éxito de la Comuna de París. Entonces, es un poco contradictoria que digas que, bueno, que no, que los comuneros eran pues, simples idealistas, anarquistas, ¿no? Que, en fin, pues, bueno, digamos que por su concepción de cómo tenía A que ser el ver, cambio Marx, social. Marx Y te digo una cosa, no se atribuyó ningún éxito. Marx lo que hizo fue apoyar a la clase obrera que había conseguido tener el poder allí. Y lo defendió totalmente. O sea, no se Karl atribuyó Marx ningún lo éxito. describió como el primer ejemplo concreto de una dictadura del proletariado en la que el Estado es tomado por el proletariado. Hombre, yo eso de que es una dictadura, bueno, puede ser, yo no sé exactamente O lo sea, quiero que decir, yo no creo. estamos hablando de que sea una dictadura. De hecho, creo que tiene más que ver digamos, el esquema anarquista. O sea, como dijo Bakunin, Sí, sí, en ningún momento dependieron de una vanguardia organizada. de la clase No se obrera. arrebató el poder al Estado francés por los medios que promulgaba el comunismo, ni se intentó crear un Estado revolucionario, por tanto, era anarquista. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eh, hay que tener en cuenta que tanto Marx como Bakunin se intentaron, digamos, agenciar el éxito, cada uno en su corriente. Yo estoy más de acuerdo con Bakunin y por lo que has dicho, parece que tú también, ¿no?
porque de hecho es Sí, que los sí, sí, sí. comuneros Quiero decir, ideológicamente los comuneros estaban más cerca era del exactamente el anarquismo que del anarquismo. marxismo, leninismo, por supuestísimo. De hecho, la Claro, por Guardia, eso Marx al principio piensa y defiende que no van a conseguir el poder y cuando lo consiguen, obviamente defiende a la clase obrera que había conseguido el poder, obviamente defiende, pero al no llevar, cuando fracasa, al no llevar la idea, o sea, entre comillas, dice, mira, ha fracasado por esto y saca estas conclusiones. Pero obviamente sí, eso no era, eso, o sea, quiero decir, eso es una toma de poder del proletariado, pero se hace de una forma que, bueno, Marx duda de que lo vaya a conseguir, cuando lo consigue lo apoya, pero cuando obviamente vuelven a perder el control, eh, mm, él da su opinión sobre los errores que se cometió allí, en la Comuna de París, y le da muchísima claro, importancia a ese suceso claro, histórico. hay que entender, o sea, y esto va un poco en consonancia con lo que has dicho antes. Hay que entender que tanto, digamos, la revolución bolchevique como la Comuna de París fueron dos acontecimientos históricos que fueron orgánicos. Evidentemente, eso no quiere decir que existiera, digamos, una confabulación, existiera una planificación. En el caso de la Comuna de París, no tanto. En el caso de la Revolución Bolchevique, sí. Eh, pero aún así, incluso en el caso de la Revolución Bolchevique, eh, sería absurdo, me parece, negar que no se dio, aparte de, evidentemente, por la planificación, por una serie de cuestiones orgánicas. Sí, 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 por supuesto. Se tienen que dar o sea, quiero decir, claro, se tienen que dar unas cuestiones orgánicas para que ocurra. Eso estamos de acuerdo, por supuesto, claro. Entonces, también Lo que pasa es que comentar, también le damos la importancia a la preparación. Los comunistas le damos lo importante, no es cuando los sucesos se empiezan a desencadenar, porque ya ocurre todo muy rápido y si no estás preparado, lo que te pasa es un régimen fascista, ¿vale? Cuando se ocurren esos sucesos que empiezan a desencadenarse, debe haber un partido preparado, una vanguardia preparada para conseguir el poder. Porque si no estás preparado, cuando las contradicciones de este modelo, de la dictadura que tenemos ahora, de dictadura burguesa liberal que tenemos, democracia liberal y tal, cuando las contradicciones de ese modelo caigan, y se hagan evidentes y la población no está alienada y se ponga en contra de ese modelo, si los comunistas no están preparados en un partido revolucionario de clase obrera, lo que pasará es que el fascismo conseguirá el poder. otra diferencia con respecto al marxismo, el marxismo no es nada pragmático, o el comunismo no es nada pragmático. Habla, sí, evidentemente, de la planificación, de, digamos, lo que tú dices, estar preparados, ¿no? Es decir, estar en una posición defensiva donde está todo, pero, y de hecho esto es de Marx, que además he leído la cita hoy, imagino que la tendré por aquí, pero como tengo un océano de palabras aquí en el documento, vete tú a saber para encontrarlo, más que ya como tú dices, que eso iba a ocurrir, es decir, que el capitalismo iba a colapsar por sí solo, aunque él, digamos, animaba al proletariado a acelerar ese proceso, eso es cierto, pero pensaba que iba a colapsar No. solo y que en ese momento, Eso es una interpretación también sesgada de Marx, porque Marx es cierto que dice que el capitalismo, o sea, al igual que el esclavismo, al igual que, bueno, todos los modelos de producción ha ido avanzando de uno a otro, ¿vale? Pero solo, pero sí que existe una clase revolucionaria que está a favor del progreso de la sociedad, por así decirlo, y de que la sociedad avance, y una clase reaccionaria que como tiene el poder en ese momento no quiere que cambie. Entonces esa clase revolucionaria pues pueden ser los esclavos, pueden ser tal. ¿Y qué va a pasar? De forma solo, sí, o sea, la convicción de que, o sea, no solo porque obviamente si la gente está alienada no va a pasar. Y además se pero utilizan muchísimas cosas para que no pase. La alienación en el sistema capitalista es constante y en todos los frentes. Pero si no hay organización de la clase obrera, no será posible. Entonces, ¿qué pasará cuándo? Pues a saber, pero si no estamos si no estamos preparados para la próxima vez, a lo mejor tendremos que esperar muchísimos más años, o mejor cientos. ¿Me entiendes? claro, pero o sea, es, digamos, un poco la contradicción del comunismo y un poco, es que el anarquismo aboga por la acción directa. O
sea violenta o no, no tiene por qué ser violenta a pesar de que la propaganda que ha hecho los medios es de que el anarquismo es igual a violencia. Pero hablando de violencia, madre mía, nos Hemos estamos salido absolutamente, hemos hecho lo de las completamente. preguntas y hemos dicho, a las El preguntas. atentado de Carrero Blanco, comento solo esto muy por encima, el atentado de Carrero Blanco fue el detonante, o sea, o fue una causa que hizo perder muchísimo poder al gobierno, bueno, al gobierno, a la dictadura franquista. Sí, y el gobierno, y de hecho esto lo ha comentado incluso Fraga, eh, si el atentado de Carrero Blanco no llega a producirse, y no se produjo por comunistas, precisamente, No, si no, el, no, ellos sí que dicen que eran marxistas, pero desde luego no lo eran. no lo eran, Para mí no, si el, vamos. no, ni para mí tampoco, si el atentado de Carrera Blanco no llega a producirse, eh, es muy probable, aunque esto es historia ficción, porque estamos especulando acerca, pero digamos, como se sucedieron todos los hechos históricos, fue una acción liberadora que hizo que el régimen se tambaleara muchísimo. Tú sabes, mira, te voy a decir una Muchísimo. cosa, es que eso, mira, yo no sé hasta qué punto estuve hablando con unos de la Unificación Comunista de España que me dijeron que eso estaba financiado por Estados Unidos, pero yo sí te puedo decir una cosa sobre el tema ese. Es cierto que, entre comillas, vino bien el atentado de Carrero Blanco, pero por ejemplo, cuando fue el referéndum, ¿vale? Del 78, los comunistas que estaban presos en esa época, escucharon, esto es una cosa que contamos. Escucharon a los guardias decir, hemos ganado. Y claro, ellos pensaban, hostias, pues ha perdido el referéndum, seguimos con dictadura y tal. Y luego cuando salieron se dieron cuenta, no, de que habían ganado, de que cuando decían que habían ganado es que habían ganado el referéndum. Quiero decir, yo Sí, sí, creo, pero absolutamente creo que la democracia que hay actualmente le interesaba a las clases dominantes. Y que fue, claro que sí. No, evidentemente es y que tenemos que partir de que el fascismo, en este caso el franquismo, es conservadurista más no poder. Y se estaba gestando en España, igual que toda una sociedad de comunistas, de anarquistas, es decir, de extrema izquierda, de personas de extrema izquierda, da igual el rango de autoritarismo o libertarismo que tuvieran, también se estaba gestando una serie de burgueses, de gente acomodada que incluso no tenía por qué venir de títulos nobiliarios como las marquesías o lo que fuera, que querían que el sistema se terminara ya. Es decir, las tertulias, eso lo sostenían. Por eso ellos querían, de hecho, eh, es lo que pasó. Es decir, realmente ganaron ellos. Ganaron ellos porque luego aquí entonces, la ¿quién está transición detrás? española. Realmente, ¿en qué? O sea, pero ¿quién está detrás entonces del atentado? O sea, yo no digo que a lo mejor es un poco lo de la conspiración de los comunistas maoístas, de los de la UCE. Yo no digo que eso pueda ser un poco exagerado, pero ¿realmente el interés de matar a Guerrero Blanco es un interés Por eso o estoy está al diciendo. servicio del sistema? Es que quizá eso estaba al servicio del sistema. Y yo sinceramente Sí, lo no, pienso. es decir, eso fue algo. Vamos a ver, quizá aquí habría que, o sea, convendría utilizar datos, fuentes primarias para hablar de esto, ¿no? Estamos un poco aquí hablando en tabula rasa. Pero yo justamente lo creo, y además es lo que te he reconocido, porque incluso Fraga, te estoy diciendo, dijo que fue una liberación el atentado de Carrero Blanco, que se notó como un respiro en el ambiente. Y lo notaron un montón de liberales económicos, por supuesto que sí. Claro, Eso es quiere que decir, allá a los liberales les interesaba la dictadura cuando la clase obrera en la guerra civil, un miembro del Partido Comunista que era ministro quería expropiarles las tierras y hacer una reforma agraria. Pero cuando ya le interesaba libre comercio y la sociedad estaba dispuesta a soportar claro una que sí, democracia liberal, o sea, una claro, dictadura abierta, o sea, una dictadura por así decirlo, más light, y la gente estaba alienada porque hasta los propios comunistas muchos defendían, y ahí estaban en el Partido Comunista, defendían la reconciliación de España, la reconciliación de clases, que no puede ser nada más anticomunista lo del tema de Carrillo y tal. Pues eso, básicamente. sí, sí, pero eso no quiere decir, yo, o sea, ya te digo que es un poco tabula rasa, pero no creo que tenga mucho sentido pensar de que la sensación fue de liberación,
pensar que desde esos bandos, y te digo una cosa, tampoco me extrañaría que en algún momento se filtraran ciertas informaciones y las dejaran pasar. Eso no me extrañaría, pero que decir que el liberalismo económico, o sea, los liberalistas económicos fueron artífices del atentado, pues creo que soy un poco... Ya, 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 no, no, quiero decir. O sea, a nivel de que Estados Unidos financiaba a ETA para que hiciese esto y tal, cosas así que se dicen, como dicen algunos un Que poco de uno, o conspiranoicos, sea, yo no creo que sea así, pero obviamente sí no que pienso que conozco... esta gente está al servicio de al servicio, o sea, que al final estaban permitidos y estaban financiados y estaban al servicio del sistema. Vale, si quieres vamos a pasar al siguiente punto, pero es que han dejado comentarios. Bueno, primero saludar a Aroa, que es una colega, novia de mi amigo Pepi, Pedro. Imagino que me estaréis viendo los dos. Hola, ¿qué tal? Y dicen por aquí, no sé si tienes abierto, que cuando salen las tías buenas y que ahora le toca a Jaime hacer un striptease. Y efectivamente, habéis venido por esto. Ahora Jaime se va a desnudar aquí, se va a poner nata en los Na, pezones. na, 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 Vamos a na, dejar na. o Un sea, striptease, desnudarnos un y striptease, claro. Ahí, ahí, a tope. Lo que pasa es que hay el eh, problema y lo que no has pensado es que Twitch nos va a tirar la cuenta con es verdad. striptease. Es que Pero merece la pena para tenemos las que 8 personas hacernos que estáis un ahí. OnlyFans Un OnlyFans, para la próxima vez. efectivamente. OnlyFans derecho Un a OnlyFans, discrepar. sí, sí, sí. Derecho a discrepar, en plan sexy. Eh, Eh, bueno, yo por mí continuaría con que se nos ha ido sí, muchísimo la sí, hora. porque bueno, sabíamos que iba a pasar esto. En fin, ¿Estamos en el primer vale, punto todavía? No me lo creo. vamos a pasar al bloque 2. Vamos a ir ya a lo del materialismo dialéctico. No, de eso hemos hablado ya. De materialismo Es que histórico. ya, pero no te he contraargumentado Ah, lo que has dicho tú. contraargumenta. Que Las por ejemplo, leyes de la dialéctica. te voy a Tra- hacer dos apuntes antes de ir a eso. Cuando has hablado de que, por ejemplo, el cambio constante se opone a la lógica, evidentemente, y ahora eh, quiero decir, esto desde la época de Heráclito, quiero decir, y de hecho voy a utilizar argumentos que se utilizaban entonces, ¿no? Y segundo, has dicho que, por ejemplo, has puesto un ejemplo de lógica que es un silogismo categórico, un silogismo clásico aristotélico. Simplemente apuntar que esta clase de lógica lleva décadas, ¿sabes? Es decir, el silogismo categórico tiene un montón de problemas, Bueno, nosotros estamos evidentemente. en contra. Yo lo he puesto como ejemplo de estar en contra Ya, ya, de ya, esa forma de entender evidentemente, la pero quiero decir, realidad. no, o sea, la lógica no se basa solamente en eso. Es decir, la lógica ahora es mucho más profunda, es hipotética, tiene fundamentos mucho más sólidos que el silogismo categórico aristotélico, evidentemente. Era simplemente ese apunte. Pero ahora, hablando de Aristóteles y también de uno de las cosas que hace. Bueno, no, antes de eso, sí. Lo de que todo está cambiando constantemente. ¿Vale? Un razonamiento con respecto a esto que además lo subí hace poco a las historias. Para que una cosa cambie a otra, debe ser algo. Ser es ser algo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Que cuando hablamos de ser, una cosa tiene que ser algo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa cierta cosa ha de tener ciertas propiedades. Pero si nosotros admitimos que todo está en un devenir, en un flujo, en un cambio constante, en ningún momento será cierta propiedad exactamente esa cierta propiedad. Si lo fuera, ello implicaría que en ese mismo momento no estaba en proceso de cambio. ¿Por qué? Porque si todo está cambiando constantemente, no hay tiempo, o sea, igual hablar de tiempo no es muy acertado. Pero si todo está cambiando constantemente, no podemos predicar o de los sujetos o de los objetos propiedades. Porque en el momento en el que la predicáramos, todo está cambiando constantemente. Entonces, esa propiedad no puede ser aplicada a ese objeto, porque ya en el momento en el que intentáramos predicar esa propiedad del objeto, estaría cambiando y por tanto ya no sería válida esa propiedad. Ese es el problema del cambio constante, que no del cambio. Hom, yo para mí pienso que puede haber un momento que haya cambios, por así decirlo, más suaves, por así decirlo,
pero sí que pienso que que sí que la realidad está en continuo cambio. Yo sí que lo pienso. Pero es que si fuera verdad, o sea, decir, primero, ¿a qué te refieres con cambios más suaves, ¿no? Porque A claro, ver, yo igual no, que es podemos que, poner un mira, ejemplo. yo te voy a decir, yo de lo que menos, entre comillas, de lo que menos fuerza tengo desde siempre, suspendía filosofía en el primero de la ESO. Suspendía filosofía en primero de la ESO, porque, y para mí estaban bien los exámenes, pero la profesora me lo suspendía. Entonces, para mí siempre ha sido un punto más suave el Claro, tema es de la que, filosofía. Aún así, sí que la ley esta de la dialéctica que habla, que yo sinceramente, yo, tema del marxismo llevo bastante tiempo, las leyes de dialéctica me las conozco desde hace un par de semanas, quiero decir. O sea, yo defendía el entender la realidad de una forma científica, empírica y tal, y sí que defendía que el marxismo lo razonaba bien, pero yo hasta ese momento las leyes de la dialéctica, hasta que no me puse a verlas, no las conocía. Ahora sí, a mí me parecen unas leyes razonables que sí que se basan en la observación y en lo que hemos podido ver a lo largo de la historia. pero como, El tema, ahora hablaremos de eso esto es de de, la tercera de lo que me estás diciendo de la tercera de ley de la dialéctica, que la tengo por aquí, que es que no me la sé tampoco de memoria. No, la cuarta, la de la transformación de cantidad en cualidad. De que el cambio acumulación, o sea, que va habiendo una acumulación de cambio, pues eso, ¿no? Habla un de poquito eso también, de eso también hablaremos, porque en Hegel hay una diferencia muy importante que malinterpreta Engels y posteriormente Marx, ahora hablaremos de eso. Me gustan mucho los comentarios, creo que hay poca reivindicación, poca apología al franquismo, creo que debería haber más. A uno le ha crecido el pene, cosa que me congratula considerablemente. Y nada, simplemente ese apunte. Que la verdad es que son comentarios que me enorgullecen. Estoy de acuerdo con que hay que parar Sí, pero de suscribiros, maltratar a Paloma. no sé si no tengo la alerta, no las tengo puestas, pero no me han saltado. Espero. Pero Bueno, os digo. digo una cosa, nosotros seremos muy de izquierdas, pero dadnos dinero, cabrones, ¿eh? Queremos dinero, o sea... No, si todavía no tenemos el Prime. Necesitamos conseguir una media de 3 durante una semana para Yo eso. paso el PayPal ahora por comentarios y si estáis aquí tenéis que pagar. Mucho rojo aquí, evidentemente. Vamos a ponernos ya serios. Arriba la monarquía. Evidentemente, vamos a ponernos serios. Bueno, vamos a continuar. Ok, vale, yendo otra vez a Aristóteles, hay unas cuantas cosas que conviene saber, ¿no? Porque luego se utilizan muchísimo, que son lo de las causas. No sé si tú conoces lo de causa material, causa formal, que un poco habla del cambio. Esto, o sea, es una explicación que hizo Aristóteles muy amplia del cambio de la sustancia, esencia. No sé si conoces esto, lo has oído. Me suena. Vale. Están, porque cuando Marx habla de causas materiales, está utilizando el término aristotélico de causa material, no exactamente como lo utiliza Aristóteles, pero viene de ahí. En primer lugar, Guillermo, no te voy a poder responder a eso. O sea, bueno, ¿quieres que lo explique o me lo salto? soy incapaz. En plan, no me he leído Aristóteles. O sea, no te puedo responder. Vale, Yo ahí no te puedo rebatir. Yo ahí lo único que puedo hacer es decir, la contradicción esa que tú dices de que malinterpretó a Hegel y tal, me la miraré. Pero no, eso sí que lo voy a exponer, eso sí que lo voy a exponer porque me parece interesante. Esto me lo puedo saltar, quiero decir, es teoría, es interesante porque cuando lees a Marx, y justamente a veces se te va la cámara, sí, eso no sé noto. qué dicen aquí, no tiene gracia meter a dos de izquierdas, aquí queremos sangre, ya, pero Poco es a una poco. persona de izquierdas Joder, más autoritaria contra uno más libertario. Esa es la gracia, ¿no? Aquí hay sangre, no tanta autoritario. como como con un nazi, pero Hay algo, hay, hay... no hay feeling ideológico, ¿eh? No hay No. feeling. No sé si estáis un poco ciegos y sordos, pero creo que hemos coincidido en muy pocas cosas. Jaime, la cámara, es verdad, Jaime, se va a veces la cámara, ¿eh? Sí, si es que
no sé por qué, ya sé por qué la gente se compra cámaras y no utiliza el móvil de cámara porque es una pitido M, porque es una, eso. Hay tensión sexual, efectivamente. De hecho, luego la siguiente continuación es un vídeo de Pornhub, que ahora pasaremos el Mira, enlace, qué ¿vale? cabrones, de verdad. Me voy a tener que editar esto 3 años para meterlo a YouTube. Pero 3 años. Me lo estoy haciendo el trabajo muy difícil. Bueno, no Bueno, pasa nada. en cualquier caso, lo de los cambios cualitativos y cuantitativos que has dicho. eh, es cierto, Hegel decía que debe haber un suficiente grado de cambio en cuanto a cantidad para que se produzca en cuanto a calidad. Eso es lo que has dicho tú y evidentemente es lo que mantenía Marx. Estamos de acuerdo, ¿no? Esto es de Hegel. Sí, Esto... sí, sí. Y Marx, Vale. la ley de la dialéctica la continúa defendiendo Ok. eso. Entonces, cogiendo esta, digamos, esta premisa, el cambio cuantitativo es paulatino, es decir, es poco a poco. Ahora pondremos unos ejemplos, que además, ejemplos que pone uno de ellos Hegel, el otro no sé si es de Hegel o de Justus Hartnack o algo así, que es que hizo también un filósofo que hizo un librito sobre la historia de la filosofía y habla de él. Eso, el cambio cuantitativo es paulatino, es decir, sucede poco a poco, ahora pondré ejemplos, y el cambio cualitativo es súbito, es entre comillas, muchas comillas, se produce de repente. Por ejemplo, si ponemos agua a hervir, la temperatura sube cuantitativamente poco a poco, pero el salto que se produce cualitativamente cuando rompe en hervor, es decir, cuando pasa de estado líquido a gaseoso, es repentino. En eso, digamos, se contrapone al salto cualitativo. Y este es un ejemplo que pone Hegel y es muy interesante y me gusta mucho que puso este ejemplo Sí, nosotros lo aplicamos a la porque historia. sí, pero no solo la historia. Ahora verás. Hegel dijo, por ejemplo, habló de los calvos. Maravilloso. Decía que la caída gradual del pelo es, en términos cuantitativos, paulatina. Es decir, se van cayendo cuantitativamente, pues, pelos de forma paulatina. Uno, dos, tres, lo que sea. Pero en cierto momento el salto cualitativo es tan grande que la persona pasa de no ser calva a ser calva. Eso es una cosa que dice Hegel, que explica Hegel. Entonces, una cosa que malinterpretó Marx de esto y que se puede ver perfectamente en este argumento es que Hegel utilizaba estos argumentos como argumentos lingüísticos o conceptuales, no ontológicos. Marx y Engels hicieron una interpretación ontológica de unos argumentos que para Hegel eran conceptuales. O sea, hubo un malentendimiento de digamos, esta categoría, este principio hegeliano. O sea, si nosotros decimos que una persona pasa de tener poco pelo a ser calvo, no es la naturaleza la que ha efectuado ese salto. O sea, el salto se da en nuestro lenguaje, en nuestras categorías, en nuestras etiquetas. O sea, y esto es dialéctico, efectivamente, porque pasamos de aplicar un concepto a la negación del mismo. Es decir, de una persona que tiene pelo frondoso, a una persona calva. Y es que, o sea, el lenguaje no se puede concebir de otra forma. El lenguaje no sería práctico si fuera cuantitativo. Es decir, no podría haber una palabra para designar todos los saltos cuantitativos. Por eso las palabras determinan saltos cualitativos. Es decir, mucho pelo, poco pelo, calvo. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, entender a Hegel como si hablara de realidad y no de conceptos es un error. Y es justo lo que hicieron Marx y Engels. Entonces, la dialéctica histórica, la dialéctica histórica
efectivamente, como tú has comentado, pueden ocurrir ciertos cambios graduales sin que ocurran cambios cualitativos, esto según palabras de Marx y Engels, no literales, pero en cuanto a ideas. Y cuando el cambio cuantitativo, digamos, es tan vasto, eh, alcanza ese grado, ¿no? Eh, que nos permite, según Marx y Engels, que el cambio cuantitativo se convierta en cualitativo y ese cambio refleje un nuevo modelo social. Esto es que o sea, es algo que sacaron Marx y Engels, pero, o sea, con fundamentación en nada, porque evidentemente lo fundamentaron En, la en, histo- en muchos en ejemplos, Hegel. dieron muchísimo, lo fundamentaron, bueno, pero ellos utilizaron pero muchos ejemplos para eso. Quiero decir, Ya, a pero es que nivel justamente histórico, de están, están cogiendo unas nociones digamos, no sé si método analítico sería muy correcto, muy adecuado para hablar de esto, una metodología, claro, hay una metodología, el método científico y esto sería un método científico, lo cogieron tal como así para la ciencia social. pero eso es como si coges tú, por ejemplo, eh, las herramientas que te permiten, no sé, medir la frecuencia y lo utilizas para algo completamente distinto. O A sea, ver, completamente distinto. Guillermo, yo, si nos fuésemos al punto de política, quizá yo estaría más, pero que no me he leído a Engels. O sea, perdón, no me he Ya, leído a Engels, sí. No me he leído a Hegel. No quiero decir, no, yo te dejo por mi parte que lo voy a estudiar. Porque hay que estar claro, es en que es un punto muy continuo importante. aprendizaje y yo voy a estudiarme a Hegel. Y voy a mirar el tema este de las contradicciones entre Hegel y Marx y que no y Marx y Engels que no lo entendían bien. Yo lo voy a hacer, pero no, o sea, es Claro, que es no te puedo lamentable, pero es que es responder. muy importante, A mí Jaime, me es muy parece que importante la ley en esto. sí tiene sentido por los ejemplos que da en la historia. Me parece que tiene sentido. Ahora, si me dices que Hegel, pues no me he leído a Hegel. No Ahora, tengo ni ahora, idea. ahora hablaré de eso, de esto mismo que comentas. Es decir, Hegel nunca utiliza su filosofía y respecto a con lo que decías, yo entiendo, entiendo lo que dices, ¿no? Pero es que es muy importante conocer la filosofía marxista porque Marx hizo en primera instancia filosofía y un análisis histórico. Yo, Entonces, yo la conozco por encima de la filosofía marxista. Tú también, quiero decir, yo conozco por encima de la filosofía marxista. No ha sido lo que más me ha interesado. Yo me he ido directamente a leerme el Capital y me he ido a leerme otras cosas. O sea, no sé si me explico. No es mi fuerte, no es lo que más me he leído. De filosofía marxista no me conozco la ley de dialéctica, me conozco por encima, pero llevo desde la primavera del año pasado, perdón, sí, de la primavera del año pasado con el tema del el socialismo y tal, y no me ha dado, no me he leído la parte del marxismo de la filosofía. Y es más, en las no, formaciones que he ¿vale? estado, eh, que por ejemplo los maoístas están muy empeñados en meter que las ideas son materia también, yo me quedaba así diciendo, pues yo creo que no, no son materia, pero la verdad es que no, quiero decir, es una parte floja para mí. Una parte floja y yo te voy a decir, pues mira, la tengo que mejorar. Ahora, sí que pienso que estás argumentando para relativizar, o sea, y en eso sí que estoy en contra, es relativizar las cosas, el no tratar a la ciencia social como una ciencia pura, ¿sabes? No estoy relativizando, pero es malentender un término, una metodología, simplemente. Es hacer una mala interpretación de Hegel. Y claro, si toda tu filosofía, aunque sea política, se sustenta en eso, pues va a haber fallos. Va a haber fallos, evidentemente, porque has malinterpretado. Eso no quiere decir que todo lo que dijera Marx estaba A errado, ver, ¿no? Marx hizo un análisis exhaustivo y extraordinario de su época y planteó cosas que no se habían planteado. No tanto así, cosas como, por ejemplo, el, la plusvalía, que fue algo que planteó primero Bakunin, antes que Marx, que es algo que no suele saber mucha gente. ¡ah!
De hecho, dicen, que esto es una habladuría, ¿no? Pero que Marx tenía tanta aversión, porque además tú sabes que los anarquistas fueron expulsados de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional, que por eso, bueno, ellos fundaron no me acuerdo ahora cómo se llama. Te puedo asegurar que con la idea anarquista poco iba a funcionar lo que fundaron. Anarquista, la internacional anarquista, ni idea. Sí, era de Saint. Pero eso dice mucho, ni idea. Y eso dice mucho. ¿Qué Pues, dice? hombre, pues dice mucho en términos materiales de los éxitos de uno y los éxitos de otro, que también hay que No, tenerlo en cuenta. los éxitos de uno no, es que los expulsaron. No les dejaron participar en el debate. Igual que la URSS reprimió muchísimos movimientos ucranianos eh, anarquistas. Es decir, los anarquistas, junto. Esto que hemos hablado antes, Sí, de en que la a guerra, los. sí, no se llevaban bien. En la guerra civil, los comunistas anarquistas a hostia viva en mitad de la guerra en No, Barcelona. no, no estoy hablando de la guerra civil, estoy hablando de la Revolución Rusa. Sí, sí, Es bueno, decir, pero era otro ejemplo. cuando surgió el movimiento blanco, los anarquistas lucharon hermanados con los comunistas. Pero o sea, Y luego vamos a a ver, posteriori, cuando los bolcheviques sí, ganaron, lo que sí te digo es, hasta tú mismo dices que eres socialista libertario y aceptas ciertas cosas del socialismo. Y aciertas que la teoría anarquista no está en todo, eh, por así decirlo, no tiene sentido del todo. claro, pero justamente hablando de esto, de la revolución bolchevique, del estalinismo y tal, o sea, eso para mí se aleja mucho del socialismo libertario, muchísimo. Por eso estoy diciendo, eh, cuando los bolcheviques ganaron, digamos, ese intento represivo de volver al zarismo en Rusia, los anarquistas de Petrogrado y Moscú se vieron abocados al ostracismo. O sea, tuvieron que huir a Ucrania. Fueron perseguidos. Que eso es lo que digamos, precipitó la rebelión de Kronstadt, creo que era. O sea, el alzamiento ese que hubo de los marines anarquistas, incluso comunistas que no estaban de acuerdo, trotskistas entre ellos, no estaban de acuerdo con las medidas del gobierno bolchevique, que fue el último intento desde interno de, bueno, intentar derrocar el gobierno que se había constituido. Sí, Eso es sí, algo que la sí. gente no suele hablar mucho. Contradiciendo, eso sí tienes que admitir, contradiciendo a Lenin y contradiciendo a lo que ya establecía el marxismo-leninismo. Pero es que los anarquistas nunca No, me estuvieron de refiero no los acuerdo. anarquistas, sino los trotskistas, haciendo eso en la Unión Soviética. Estaba en total contradicción. Ellos no pueden decir, porque los trotskistas mienten mucho, ellos no pueden decir, o sea, hacer cosas que son contradictorias a lo que decía Lenin y luego decir que los leninistas son ellos. Y con los stalinistas no eran ya leninistas. Vamos a ver. Si uno lleva lo que dice Lenin a la práctica y el otro se inventa otras cosas y hace un golpe desde fuera del partido y hace fraccionamiento y lo que hizo cosas que están en contra de la teoría de lo que teorizaba Lenin. Obviamente unos son más comunistas que otros. Tienes que admitir que entre Stalin y Lenin los comunistas, en el sentido leninistas, eran los de Stalin. Los de Lenin en todo. Claro, pero ese es el problema, y el problema de los estalinistas, de entender una disciplina como dogmática. Y es algo que los anarquistas, anarcocomunistas, lo que sea, aborrecen. Es decir, seguro que habrá, pero, pero yo hablo con un anarquista, por ejemplo, que siga rajatabla doctrinalmente como si fuese la Biblia, el mutualismo antiguo de Bakunin, y yo le digo, colega, no has entendido lo que es el anarquismo ni el liberalismo socialista. O sea, no lo has entendido porque no se trata de dogmatismos, quiero decir. Sí, se trata de una construcción nueva. O sea, sí, sí, sí. Evidentemente, Es un hay tipo. críticos, hay Yo. críticos posmarxistas Vale, como. yo te voy a responder. Es que no hemos matado todo. Yo te voy a responder con los ejemplos. Es que esto lo íbamos a hablar. Lo íbamos a hablar por orden. ¿Qué ha pasado?
Es que me da rabia porque yo tengo las cosas preparadas, y no hemos quedado, además, en la parte de filosofía, que es lo que peor llevo, y todo lo que tenía preparado, ¿sabes? Pues ahora ni siquiera lo estoy Vale, diciendo en orden. Vamos, vamos a tirar un poco más para adelante, ¿vale? venga, Es verdad que... vamos a tirar. Es que si no, porque yo estoy diciendo, pues si es que lo que te voy a responder es lo que yo tenía Vale. escrito para el tema de la economía, o el tema de... ¿Quieres ir a la posmodernidad? Pues si quiere, pues venga, Sí, el para postmoder- pasar directamente. el po- Vamos, si quieres dar una definición, que yo he hablado muchísimo. A ver, el tema del posmodernismo. Em, en el siglo XX, ¿vale? Era la época de la modernidad, sobre todo al principio, ¿vale? Y a partir de los años 60 es cuando surge la posmodernidad. La modernidad, pues era una época de, pues entre comillas, de la gente tenía confianza en la razón, en lo empírico, en el desarrollo científico. En el ámbito religioso, el protestantismo seguía también, o sea, quiero decir, esto no tiene nada que ver con el materialismo ni nada, porque ya te digo, pero bueno, en el ámbito religioso también el protestantismo pues hicieron avances, se hicieron teorías, pues hubo, por ejemplo, la segunda ola aquí en Estados Unidos que reinterpretaba muchas cosas de la Biblia en base a tal. Uno de ellos, lo más importante es que, fíjate si estaban ligados, el tema de la filosofía. Thomas Paine, o sea, que defendió, que era deísta y defendió la edad de la razón, fue uno de sus adeptos, o bueno, no adeptos, pero bueno, uno de los que posteriormente defendía las ideas de Paines, que era Miller, fue el que luego desarrolló el movimiento adventista y salieron también los testigos y los adventistas del séptimo día. En el tema científico la ciencia avanzó y todos estos movimientos de la racionalidad hablaban desde que en base a la razón, en base al descubrimiento, en base a un saber, pues ya tenían conciencia o sea, habían avanzado, tenían conciencia de lo que decían, habían llegado a un punto de conocimiento óptimo en todos los ámbitos, filosófico, científico, todos los ámbitos. Y obviamente dentro del modernismo está el socialismo científico y Marx y Lenin y tal. Y es esa forma de entender el mundo de una forma, por así decirlo, razonable, de que ya conocemos ciertas cosas, de que ya estamos seguros en esto, de que el progreso avanza hacia esto, de que hay que construir en base a todo lo que hemos descubierto. ¿Vale? Pues eso se rompe. Se rompe y surge la posmodernidad en los años 60, que empieza ya a relativizar, ¿no? Se desencanta, por así decirlo, de todas estas convicciones, de una utopía, por así decirlo, los posmodernos lo llaman utopía científica, de límites a la ciencia, de límites también al marxismo, porque también le daba límites a la forma de entender el marxismo como una forma científica, de que relativizan las cosas, no todo es relativo, nada es absoluto. También, a ver, obviamente la modernidad, hay muchos tipos de posmodernidad, ¿no? Pero bueno, va un poquito todo por este lado, ¿no? Y además es una época que empieza a haber muchísima información. Gente, bombardeo de información, ¿no? Que tenemos actualmente. Y sobre todo en el ámbito y lo que afecta al marxismo es el desarrollo de la teoría del deseo. Otra vez, para los marxistas es defender teorías idealistas de que el deseo, de que podemos hacer las construcciones sociales, el tema del queer, del movimiento queer, el tema de la autodefinición del sexo, todas estas cosas que son como muy anticientíficas para un marxista y que se están defendiendo en este tema. Todo esto, todo este movimiento, todo este momento histórico en la religión también se ve. En la religión, como el cura este famoso de youtuber hablaba también de la
posmodernidad, que ahora mismo la religión católica pues se permite, todo es más relativo, la sociedad es más relativa, todos los movimientos son relativos, los propios partidos comunistas todo es relativo, hay que construir cosas nuevas, la modernidad está superado, no sabemos lo que vamos a hacer, movimientos como el movimiento ecologista están absolutamente pegados por o sea, llenos de posmodernismo, pero llenos de posmodernismo en el sentido de todo, pues, no sé, es que, o sea, a niveles exagerados, porque sí es verdad que los posmodernos están mucho en los ecologistas y sobre todo en el norte de Europa, y bueno, también en el ámbito marxista, pues surge la escuela de Frankfurt en los años 60 y surge el tema del posmarxismo, que hablaba Leclerc, ¿no? Y del marxismo cultural, que marxismo cultural pues es una forma de que la derecha ya empieza, además sí que vemos que en eso, de que se empieza a crear una izquierda y una derecha del sistema que se retroalimenta. Con el tema de la derecha, realmente cuando hay capitalismo, igual que siempre, hay las mismas contradicciones que en el siglo XX, pues la derecha que es la izquierda, el tema de los queer, el tema de las trans, el tema de la crítica a los movimientos identitarios, la izquierda a la derecha, el tema del nacionalismo, el tema de... pero vemos una izquierda y una derecha que ya empieza en política a retroalimentarse. Porque todo es relativo y entre comillas, de las cosas identitarias de lo uno, crecen lo otro y de las cosas identitarias de lo otro crecen lo uno. Y entonces, pues en ese periodo histórico que en el que estamos, en el que surge el postmarxismo, el marxismo cultural, la escuela de Frankfurt, en el que todo es más relativo, en el que las religiones son como más abiertas, los partidos más abiertos, la ciencia es como más abierta, todo está más, todo es más relativo. La ciencia menos, la ciencia es lo que menos y aún así ha entrado. Porque la teoría queer es entrar en el ámbito científico desde la ciencia social y defendiendo teorías... o sea, hay científicos que ahora mismo, o sea, y sí que defendemos los que estamos en contra de la posmodernidad, que hay una dictadura de lo políticamente correcto, de que hay unos dogmas del sistema y de que esos dogmas del sistema defienden a los capitalistas, defienden a que el capitalismo siga estando allí, porque se retroalimentan entre ellos. Porque si hay una derecha conservadora y una izquierda que en vez de ofrecer alternativas válidas para transformar la sociedad a la gente, eh, lo que hace es ofrecer una aglomeración de luchas identitarias, de relativismos, ¿no? Mucha gente no va a sentirse identificada. La clase obrera, ya hemos visto que, por ejemplo, Irene Montero, que era miembro del Partido Comunista de España, a lo que ha caído, es una persona, por ejemplo, en su valoración absolutamente clasista, ¿no? El machismo es de los pobres que no están... ¿Sabes? Un poco tiene un toque algunas cosas que dicen de que el machismo es de los pobres, de los obreros que no están, no han estudiado, ¿no? Y no tienen conocimiento, ¿no? Como esa forma de interpretar el mundo, ¿no? Pues todo eso es la posmodernidad. Y me podría tirar hablando de esto 3 años, porque esto tiene muchísimos frentes abiertos y muchísimas... O sea, se ha escrito de la posmodernidad la vida. Entonces, pero no lo puedo hacer porque no me tiraría todo el día. Entonces, pues bueno, yo te lo he explicado lo mejor que he podido. Vale, ahora daré mi perspectiva. Quiero decir un par de cosas antes. Primero, o sea, está Mira, de... es que perdón, está el Perhan Taro este. Madre mía, Jaime solo suelta el cliché de Roberto Vaquero. Sí, Roberto Vaquero del posmodernismo. Pero ¿qué habla de la posmodernidad? Me he leído de posmodernidad, pues posiblemente habré leído 10 horas de posmodernidad, Hombre, 15 en artículos. yo O soy, sea, yo, de Roberto Vaquero, yo estoy de es que acuerdo con él. Guillermo, no te enfades. porque yo digo muchas No te cosas que no enfades. dice Roberto Vaquero, por supuesto. Roberto No, Vaquero es el ya. secretario general del PMLRC y ese es el que actualmente, hasta que haya congreso y seguro que seguirá estando, está al frente del Frente No, pero Obrero. Pero es que la verdad es que estoy de acuerdo con este chico, no tengo ni idea de quién es. Creo que es un ma- poco el discurso de Roberto Vaquero. No sé si podría, hablando con el tema que ha sacado Perjantaro, es que evidentemente yo no comulgo en casi nada con la teoría del Frente Obrero, a pesar de que, bueno, es una de las formaciones políticas que por lo menos eh, hace cosas, ¿no? Suena a Rajoy esto, ¿no? Los catalanes hacen cosas. Pero sí que es cierto que tiene como, bajo mi perspectiva, como un poco esta visión cientificista, doctrinal,
con la que no comulgo, ya digo, para nada, eh, que un poco, evidentemente, en la que suscribe Jaime, entiendo, porque está en Frente Obrero Es y que es lo además es que... como, estás en una secta como si los primeros comunistas que tienen bastante por modernismo, que se pusieron en contacto conmigo gracias a... Eran los maoístas de la UCE. Y yo no estoy con los maoístas de la UCE. Yo me puse en contacto con el PCTE, con el PCPE, con el PCE, con todo... O sea, las respuestas a las preguntas que yo le hice por email eran lamentables. Yo me puse en contacto con todo. O sea, no es que es más, cualquiera del Frente Obrero te dirá que yo entré, o sea, entré por interés mío en entrar, que ellos ni me conocían ni nada, yo entré de rebote. Entonces, a mí me parece una cosa estúpida, pues yo que sé, hasta cierto punto, el Por tema de... eso, Jaime, por eso, Jaime, creo que es importante, que es una medida anarquista, lo de los grupos de afinidad. Es decir, grupos que no se sean en número, que sean múltiples y que actúen, principalmente que actúen, que es de lo que nos quejamos muchas veces, pues eso, anarquistas, anarcocomunistas, socialistas libertarios, en fin, todo este conglomerado político, ¿no? Y tampoco que haya, digamos, una jerarquía dentro de las agrupaciones, porque siga habiéndolas. Eh, Cualquiera. Y lo que dice Perjantaro, que bien anclados en el marxismo del siglo XIX y que asumen ya la realidad político-social, no tiene nada que ver con la que enarbolan, estoy de acuerdo, sinceramente, Es lo verdad, sincero, ahí estoy de es verdad. acuerdo. Y además, de forma orgullosa. Yo orgullosamente me he ido Pero es escuchando que primero es, a que los... es ir en contra del propio Marx. O sea, No, es del siglo pasarse las causas XIX... materiales por los cojones. Quiero decir, las causas, y ahora hablando del postmodernismo, hablaré de esto, porque además Frente Obrero habla mucho, ¿no? De que los anarquistas son postmodernos. Cosa Actualmente que, o sea, están llenos, o sea, quiero decir, los anarquistas clásicos con esas convicciones fuertes, ojalá hubiese más y que esos fuesen los anarquistas, claro, pero los esta es la anarquistas tú hay, distinción. los anarquistas que hay son gente que, como bien dice Roberto Vaquero, tiene un huerto urbano en Barcelona y va a conseguir la revolución plantando tomates ecológicos. Jaime, Y esa es me su parece práctica, y esa es su me práctica. parece un simplismo No todos los anarquistas, no todos los anarquistas, o sea, no todos los anarquistas, pero ridículo. Pero que es como... mayoritariamente eso es el anarquismo de España actualmente, por desgracia, y pese a los que son anarquistas mismos tienen que decir, pero toda esta gente que dice ser anarquista, si es que da pena, o sea, a los propios anarquistas lo tienen que ver y decir, pero esto, Una de las medidas anarquistas, recordemos, que es la ocupación del terreno que es capitalista. Es decir, el movimiento Ocupa se basa en eso directamente y es un método junto al terrorismo y junto a otras formas que puedo estar de acuerdo a veces. Yo sinceramente creo que, y además una revolución no se puede entender sin terrorismo, el anarquismo debe aunar tácticas evolutivas y tácticas revolucionarias, y una de esas tácticas que está en medio camino entre la revolución y la evolución es la de la ocupación de los pisos. Es algo tangible, es una práctica a eh, ver, que el, no tiene una repercusión mayor. Y además hay que ver que incluso en este momento el eco que han hecho los medios de esta ola de ocupación es, digamos, síntoma del miedo del sistema a que eso se extienda. Por eso desvirtúan, mienten, ponen casos en los que no es ocupación, es allanamiento Pepita se ha ido de vacaciones a Matalascañas a ver a su tía que tiene dos cabras y una se ha puesto Eso es enferma. verdad, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. El tema de o sea, nosotros también ocupamos, o sea, obviamente la cultura no, o sea, ocupamos, comillas, ocupamos, y no con K, por favor. Pero
un banco en el centro de Valencia, el Cajamar, que iba a sacar dinero, pues está ocupado por el Frente Obrero. En Mallorca también está Esperanza Obrera o Banco Obrero, no sé. O sea, sí que ocupamos, pero lo que estamos haciendo aquí de primeras es una acción política, no es el ocupar por ocupar pensando que eso va a conseguir hacer la revolución, sino es una acción política de manifestar a la gente las contradicciones del sistema y que las puedan ver, de ayudar a los que son de nuestra clase y por supuesto allí, en contra de muchos sitios, huertos urbanos, que yo salí de fiesta con 14 años con gente de los huertos urbanos, que no, que yo me los conozco mucho. Yo era vegano y todos eran anarquistas. Que yo lo escuchaba hablar, todos eran anarquistas y todos follaban en poliamor. Yo no sé cómo, o sea, todos eran iguales, o sea, me los Es que conozco perfecto. justamente, y que por cierto, me tengo que ir casi ya, son las 8. Vamos a ir terminando si te parece bien. Sí, es Eh, que se nos ha ido, pero yo hay cosas que... justamente el anarquismo no solo se queda en la política y digamos, la utilización del proletariado, porque además otra cosa que hacen mucho los comunistas es reducir las clases oprimidas solo al proletariado y que, como ha quedado patente al principio, Los eh, anarquistas clásicos también. Los clásicos... no, es malentender a Bakunin, es malentender a Brown, no es así. Quiero decir, y además, vuelvo al ejemplo de antes, la homosexualidad estaba perseguida en la URSS. Quiero decir, y hay ciertos cambios, digamos, políticos de clase. Es decir, el anarquismo reconoce, sin, o sea, no es por modernista y te voy a decir por qué. Sin quitar el foco en dos problemas básicos, que son el del Estado, problema político, y el del Nosotros, capital, nosotros problema aceptamos, económico, nosotros acep- reconoce que hay otros problemas. nosotros aceptamos que el Como, Estado es un elemento de denominación de una clase sobre otra. Nosotros lo sí, perseguía aceptamos. con Stalin, evidente, Perjantaro, perseguía con Stalin, sí, sí, sí. O Por sea, eso digo que la URSS, cuando se constituyó, eh, que cuando se constituyó, eh, fue una de las cosas que tuvo, evidentemente. De hecho, fue, ya lo he dicho antes, después de la victoria bolchevique, cuando los anarquistas se vieron obligados a exiliarse a Ucrania. Y es que, eh, y a mí me parece, y esto que igual es conjeturar un poco, a ver, yo, Guillermo, si tienes poco tiempo, por ejemplo, media hora así, yo iría directamente al tema político. El tema más media hora político, no, tengo 5 o 10 minutos. vamos a intentarlo. Intenta ser generoso con el tiempo, porque es que si no, se va a quedar a medio hacer. Vale, del bloque Mira, 2. hay una cosa muy interesante que dice Perjantaro. No sé quién es Perjantaro, no sé quién eres. O sea, no sé si conoces a Jaime, a mí no creo. Pero, y además creo que sería oportuno que le contestaras tú, que dice, es que aún somos algunos los comunistas que renegamos de la burocratización de la URSS. mm, este Perjantaro es trotskista. Evidentemente es trotskista. Y que se pregunte si realmente, si es razonable, realmente, o sea, tú lees a Lenin y la actitud eh, que tuvo Trotsky, si es coherente con el marxismo-leninismo. Porque son cosas muy anarquizantes. Y luego, además de que es bastante anarquizante, ¿qué sentido tiene ya seguir diciendo que eres stalinista? Porque si ya contradices a todo lo que dijo Lenin o a muchísimas cosas, ¿qué sentido dice de seguir llamando stalinistas? Es que es una cosa de verdad, los maoístas, marxistas-leninistas, pero contradicen mogollón de cosas de Lenin. Los trotskistas, marxistas-leninistas, pero contradicen un montón de cosas de Lenin. Todos son marxistas-leninistas, pero no le hacen a Lenin ni puñetero caso. Y me llama muchísimo la atención. No sé, o sea, vuelvo a decir que lo que hizo Trotsky es contradictorio a lo que Lenin escribió. Sigue preguntándome por eso. Para mí es contradictorio. La actitud que tenía Trotsky fue, sinceramente, contraria a los fundamentos del leninismo.
No sé si he dicho algo por aquí. Que Me quedo con tampoco me Trotsky. quedo de Trotsky, pues ya, si me imagino. Si la mayoría de gente que me encuentro por la calle que viene de movimientos ocupas y tal, o que no hacen scratch a lo de Frente Obrero, pues gente que son trotskistas, pero no, son del PCE o del PCPE, que es una cosa, o sea, Pero, además da igual de donde vengan porque dicen lo mismo, porque al final se ha mezclado todo, porque ya no están los trotskistas, los socialistas europeos y estos los eurocomunistas y todo, ya se ha mezclado todo. Tú los ves y es que son los mismos. Te bueno, van a decir las mismas cosas. no creo que se haya mezclado. Sí, Dice, por obviamente, ejemplo, que cada uno aquí una cosa. de forma individual tiene su idea. Simplemente han hecho lo mismo que hizo Lenin con Marx. Han estudiado su obra exhaustivamente, porque Lenin estudió exhaustivamente más de lo que creo que no sé si nadie, porque no puedo poner palabras categorías tan categoriales en este aspecto en mi boca, pero hizo un análisis de Lenin súper exhaustivo, y es lo que han dicho los postmarxistas como Gramsci, dice aquí también, que lo has mencionado tú antes, Laclau, Derrida, que Derrida yo sí considero que es postmodernista, eh, Me, la verdad. aquí Gramsci también es un postmarxista que introdujo nada. términos muy Con interesantes. la Clau, no tengo nada más que decir. O sea, la Clau. O sea, es que es. No tengo nada más que decir. La Clau, perfecto. Destructor de absolutamente todo. De todas las teorías. O sea, es que lo que hizo Lenin con Marx es adaptarla a las condiciones materiales actuales. Pero no se cargó ningún tipo de base. Y esta gente está en contradicción continua con las bases, con todo. Con todo lo que dijo Marx. Con todo lo que dijo Lenin. Contradicen absolutamente todo. ¿Dónde Lenin contradice a Marx? ¿Dónde? Por favor, o sea, ¿dónde está eso? Porque vosotros sí que contradicís a prácticamente en todo. A las leyes de la dialéctica, por supuesto. Tenéis cosas idealistas. Estáis y absolutamente influenciados. Estáis fuera del marxismo-leninismo. Estáis fuera del marxismo-leninismo. A ver, yo tengo que Es un decir poco. que la parte que más me había preparado, me parece a mí que te vas a tener que ir antes de... Sí, de todas formas, esto se queda pendiente para un segundo debate, Sí, que y vamos a entraremos sacar en. el tema de la filosofía, vamos a sacarlo, aunque yo voy a estudiar Sí, a vamos a. Hegel y a Engels, y vamos a ir directamente a la parte política. Vale, sí, sí, porque todo lo que resta de lo que tengo preparado es justamente eso. Yo solo quiero decir, voy a dejar la definición de eh, posmodernismo para más adelante, porque yo también estoy en contra del posmodernismo, aunque tengo que reconocer que en el postestructuralismo, que por ejemplo utilizó la tercera ola feminista, hay ciertas cosas que me parecen muy interesantes, porque el problema del lenguaje en la filosofía que está vigente. ¿Ves? Por eso digo que no se puede desligar de la filosofía, porque es que por modernismo se aplica a la política y la filosofía Sí, también. sí, sí. Es difícil no hacerlo. Pero solo quiero decir, lo dejaré para otro día, solo quiero decir que yo no estoy de acuerdo para nada con Trotsky. O sea, evidentemente, además creo que está mucho más cerca en el espectro político de los comunistas, a pesar de tener, digamos, cosas muy contrarias a los comunistas, que de mí, de Bakunin, de Proum, incluso de Max Steiner, ¿no? Del anarquista individualista, que también dice cosas muy, muy interesantes. Pero una cosa que sí que le tengo que dar a Trotsky es que las predicciones que hizo fueron, se hicieron realidad. O sea, la revolución en un solo país, en la URSS, que era lo que defendía principalmente Stalin frente a Trotsky, que la internacionalidad del comunismo, o sea, derivó en un estado policial totalitario. O sea, tremendamente burocrático, como ha dicho aquí Hamtaro, que espero verle más a menudo, por cierto. Eh, y que posteriormente se convirtió en un imperio que invadió países que habían optado por esquemas distintos de organización democrática y económica. O sea, se convirtió en un totalitarismo. Eso lo dijo Trotsky y es que no falló en nada. No falló en nada. Es en lo que se convirtió la URSS. Un país totalitarista, eh, antidemocrático, a pesar de que yo no soy muy a favor de la democracia, pero sí de la libertad de pequeños colectivos, ¿no? Un poco que tengan la libertad
de poder autopronunciarse, ¿no? Políticamente. Y volvamos a recordar, y además, otra cosa, no solo lo que he comentado antes, la rebelión de Kronstadt, es que en el territorio, lo que se llamó el territorio libre de Ucrania, eh, que digamos que el que fue precursor fue, creo que era Néstor Makyano o algo así, no sé, tiene un nombre ruso coreano, no sé. Pero la URSS también luchó contra eso, es decir, entonces es un poco de lo que se quejan los postmarxistas y de lo que nos quejamos los socialliberalistas y también los anarquistas, que no se puede volver a repetir un esquema totalitario como el de la URSS. Y yo he sido comunista, defensor de la URSS, pero hay cosas que me parecen que son innegables. Lo siento. A Y mí me parece que hay, bueno, pero bueno, lo hablaremos más adelante. lo dejamos para otro Sí. momento. No sé si quieres Así, decir algo más, te Broche. despido, te despido. Yo me puedo quedar si quieres, si hay gente, es que ya tenemos 4 visualizaciones. Si hay gente que sigue estando, me puedo quedar contestando a preguntas del chat un rato más con cámara única, si estáis de acuerdo. Vale, sí, claro. Y a ti te despido, Guille. Ok. Bueno, como ha dicho Per Handbo, totalmente, bueno, está de tu palo, por así decirlo. Además dice que está contento de estar No, en fuera del palo no marxismo comunista, que leninismo. O en sea, palo no dice, es. estamos fuera y contentos de estarlo. O sea, admite que cogen básicamente, obviamente que interpretan el marxismo leninismo de una forma abierta y a científica, que algo que se fundamenta para mí en lo científico, la gente lo acaba interpretando de esta forma tan acientífica y que se sigan llamando marxistas, leninistas, socialistas y tal, me llama mucho, o sea, socialistas sí, pero eh, me llama muchísimo la atención. Y pues nada, tío, pues un placer, Guille, tenerte aquí. Igualmente, esto se quedará. No sé, ya te digo, el domingo no sé si estaré presente. Me gustaría comentar cosas con. Viene, eh, viene de uno del frente obrero, pero claro, me bueno. gustaría hablar de transexualidad, El, de el cosas domingo, así con él. el domingo a las 7 seguimos aquí en directo. Vamos a, Voy a ver si a- me conecto aunque sea una hora, ¿vale? ¿Qué? Que voy a ver si me puedo conectar aunque sea una hora. Claro. Con. Ah, No las 2 horas completas, pero. claro, no pasa Y nada. nada, Perjantaro, no sé quién eres. Mira, si queréis hablar o lo que sea, podéis dejar el Instagram y yo se lo paso. Sí, 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 sí. Yo voy a dejar Instagram. Si quieres seguirme, podemos seguir hablando por ahí. Vernos en otras ocasiones. Podemos meterte un día en llamada y Te podemos hablamos meter un los día. tres. Yo además, ¿Eh? yo veo, porque yo cuando nadie me contesta, joder, lo que digo tiene todo el sentido del mundo, pero obviamente lo difícil es cuando la gente te contesta saber Claro, rebatirla. Entonces, evidentemente. invitado está, hombre, invitado está. Yo desde aquí te invito. Te invito y además me seguiré formando día a día para poder contestarte mejor. Me lo pensaré. Bueno, pásale el Instagram por si yo que sé, quiero ponerse en contacto. O sea. Si tú pasas Bueno, Agur, el Instagram o de forma privada a las redes sociales de Derecho a Discrepar, que ya estamos en todas, o por aquí, o a mi Instagram, que es @JaimeSago, mi Instagram personal. el mío es. Bueno, sigo de hecho discrepar, pero es sweet barra baja petit barra baja amor. De cualquier manera, Yo lo he disfrutado, Guille. Es cierto que yo también, mucho, mucho. es cierto que yo lo que me había el tema, o sea, yo el tema de filosofía lo llevaba menos, y lo que mejor me había preparado, el tema más político, no hemos llegado, porque no hemos llegado, y tal, pero ha estado Entiendo, pero entretenido, y retomaremos, yo tranquilo, lo que eso no tomaré, se queda. yo tomaré además como lo tomaré de una forma constructiva, de los problemas que ha habido ahora, de que no hemos ido a, no le hemos hecho ni puto caso a nada, intentaré aprender de ello para futuras ocasiones, y también lo del tema del audio. Pues nada, Guille, Perfecto. un placer. Bueno, Agur, no hagáis caso a la policía y nada, a cuidarse. Salud y república.